Bueno, vamos a tener un tema hoy muy importante. Yo quiero que le preste mucha atención porque este es uno de los temas que yo considero más polémicos, uno de los más polémicos que está ocurriendo en el día de hoy en muchas iglesias evangélicas. De hecho, es una controversia que se viene dando desde la Reforma Protestante. Así que préstenle atención porque voy a continuar, aunque les había dicho que ya habíamos terminado la serie Iglesia Reformada, siempre reformándose. Esta semana, ¿qué ocurrió? Que yo viendo todo lo que estaba pasando en la iglesia, los arreglos, y uno de los sueños que nosotros teníamos hace muchos años era tener una cruz aquí atrás, pero de años ha sido el sueño. Solamente que para hacerlo era el efecto yaque. ¿Ustedes conocen el efecto yaque? El efecto yaque es, ya que hizo esto, entonces hacer esto, si no había la iglesia bonita, si no, eso chillaba, como se dice por ahí vulgarmente, ¿cierto? Entonces necesitábamos, y había otras cosas que eran más prioridad. Entonces, bueno, llegó el día, bendito sea el Señor. Entonces, como ustedes es primera vez que están viendo la cruz aquí en el altar, yo dije, es imposible que yo no predique sobre la cruz. Entonces voy a hablar sobre la cruz. Es un tema que tenía para el próximo año. Iglesia reformada, siempre reformándose. Entonces yo voy a conectar, el último tema lo voy a conectar con el de hoy, pero este tema tiene continuación para octubre del próximo año. Octubre del próximo año. Solamente que me quiero adelantar con ustedes porque yo voy despacio con la iglesia. Sobre todo que lo que he estado haciendo en los últimos años es que tengamos distintivo denominacional. Es decir, que sepamos quiénes somos, de dónde venimos, por qué creemos lo que creemos. Pero no solamente tener distintivo denominacional, ¿por qué soy bautista? ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre bautistas y las otras iglesias evangélicas como cuadrangulares, asambleas de Dios, centros de fe y esperanza, por colocar un ejemplo? Nosotros tenemos diferencias, pero no solamente son diferencias a nivel denominacionales, sino dentro de la misma denominación a la que pertenecemos nosotros, los rediles. También lo que yo he pretendido en los últimos años es que tengamos nuestro ADN también como iglesia local. Nosotros, Redil Norte, tenemos cosas que hacemos que no se hacen en otros rediles. Tenemos cosas que creemos que no se creen en otros rediles. Somos hermanos, somos una misma familia, pero aquí en nuestra iglesia, y me van a disculpar el término tan feito, pero en nuestra iglesia, en el argot y en el lenguaje paisa, aquí nos comemos los frijoles de una manera diferente a otras iglesias. Entonces, con respecto a los bautistas, recordarán ustedes que yo les dije que cuando se fundó la denominación realmente oficialmente en 1644, recuerden que yo compartí con ustedes que la iglesia bautista habían dos movimientos. Había unos que eran bautistas generales y habían otros que eran bautistas particulares. Yo no sé si recordará que ese era el énfasis que yo les dije a ustedes, sobre todo con respecto al bautismo, porque estaba hablando que unos practicaban el bautismo por afusión y que los bautistas particulares empezaron a practicar el bautismo por inmersión. Y les dije que no les iba a hablar de las diferencias de bautistas generales y particulares, que eso lo íbamos a dejar para más adelante. Pues bien, ese más adelante llegó hoy. Hoy vamos a hablar por qué se llamaban bautistas generales y por qué bautistas particulares. Los bautistas generales, esto es una introducción a la predicación de hoy. Los bautistas generales, básicamente lo que ellos hacían era seguir los postulados de un teólogo llamado Jacobo Arminio. Estamos hablando de siglos XVI, XVII, ¿ok? Para que se ubiquen en la historia. Jacobo Arminio enseñó que Cristo, que en la cruz del Calvario, Él murió por todos los seres humanos por igual.
Eso fue lo que enseñó Jacobo Arminio. Ahora bien, cuando hablamos de los bautistas particulares, son ya no seguidores de Jacobo Arminio, sino seguidores de Juan Calvino. Y Juan Calvino fue muy enfático en decir que la muerte de Cristo fue eficaz por los escogidos. Que cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, lo vino a hacer fue para buscar sus ovejas, buscar su iglesia, morir por sus elegidos, morir por los predestinados. Es decir, Él vino a buscar y a morir fue por un pueblo. Esa es la enseñanza en esa época de Calvino y de los seguidores de Calvino. Entonces ahí ocurrió dos corrientes. Escúcheme que estas dos corrientes van hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Están los que creen que Cristo murió por todos por igual, y están los que creen que Jesucristo murió especialmente fue por los escogidos. Y ahí nos ubicamos las iglesias reformadas, es decir, todas las iglesias reformadas que seguimos las líneas calvinistas, creemos que Jesús vino a morir por sus escogidos, por sus elegidos. Pero mis amados, ahí ha habido un problema con los particularistas, las iglesias que enseñan que Cristo murió solamente por los escogidos, se les llama expiación limitada. Lo limitan solo a los escogidos. Mientras que la posición arminiana, que se conoce tradicionalmente, es expiación ilimitada. Es decir, murió por toda la raza humana. Pues bien, yo hasta hace unos años atrás era de la posición que Jesucristo murió solamente por los escogidos, no más. Es más, tengo un video alojado en YouTube hace muchos años y ahí lo digo yo claramente, que Jesús murió solamente por las ovejas. Pero ustedes saben la historia, algunos no la saben, por eso la estoy repitiendo hoy, que cuando se acercaba 2017, que se celebró los 500 años de la Reforma Protestante, oiga, en el 2017, el tiempo sí que corre, ¿cierto? Ya han pasado 5 años de esos 500 años de la Reforma Protestante. Yo quería hacerle un homenaje a la Reforma Protestante de esos 500 años y escribí este libro como un homenaje. Yo quería aportar mi granito de arena. Entonces yo en este libro, siguiendo las líneas calvinistas, yo escribí cómo somos salvos. Quería mostrarle a las ovejas uno cómo es salvo, uno cómo se salva, ¿no? Cómo llegamos a salvarnos. Entonces este libro habla de eso. Y en el libro yo lo que recogí son los postulados calvinistas de la salvación. Entonces, como ustedes me conocen en mi estilo, que me gustan mucho los acrónimos, me gusta palabras con la misma letra y cosas así para memorización. Entonces yo le puse como título al libro, pongamos los puntos sobre las IES. Y las IES, cada capítulo empezaba con I. Esto es algo que lo voy a profundizar el próximo año si el Señor me regala la vida, ¿ok? El próximo año vamos a hablar de los 5 postulados de la salvación. Entonces yo empecé hablando de incapacidad del ser humano para salvarse. Yo hablé de la incondicional elección que Dios hace por nosotros, todo con la I, ¿no? Y entonces le poníamos el punto a la I. Hablaba de la irresistible, la gracia, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos doblegamos en amor y nos rendimos a Cristo. Hablé de imperdible la salvación, pero cuando llegué al postulado de limitada la redención, limitada la expiación, limitada la muerte de Cristo, que era lo que yo creía, no me salía con la I. Entonces, limitada no, ahí no había I, la única forma era ilimitada, y yo no era de esa posición. Entonces yo dije, bueno, algo si Dios me soplará en el camino, algo pasará. Entonces empecé a escribir el libro y dejé el título de expiación limitada, porque esa era mi creencia, lo dejé de último. Pero cuando llegué a escribir el capítulo de expiación limitada, ocurrió algo en mi vida. No les voy a decir que apareció un ángel, porque eso no es así. No fue que un ángel del cielo vino, no. Pero les voy a decir qué pasó. Yo empecé a escribir el postulado de que Él vino a morir por sus ovejas. Entonces, cuando llegué a hacerle un estudio al Evangelio de Juan, sobre todo Juan capítulo 3, versículo 16, ocurrió algo.
Porque yo empecé a hacerle una exégesis, es decir, una interpretación a ese versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar y a desmenuzar ese versículo, en el camino cambié de posición. Y a lo último dije, no puede ser, yo tantos años enseñando esto, pero cada vez los versículos, la Biblia misma me mostraba que esa no era la posición, que había otra posición, que la Biblia era mucho más amplia. Entonces lo que yo vengo a compartirles hoy a ustedes es que aquí está la posición bautistas generales y aquí están los bautistas particulares, pero también hay una posición que podemos tener que está en el medio. Y me sentí muy cómodo de ver que no era el único, porque cuando empecé a estudiar me di cuenta que habían cantidad de teólogos que llegaron a la misma conclusión que yo llegué. Entonces dije, ay, bendito Dios, no estoy solo en esto, porque cuando uno está solo uno dice, ¿no será que soy yo el equivocado? Entonces me quedé muy tranquilo cuando vi que habían muchos teólogos que tenían la posición que les voy a compartir en la mañana de hoy. Padre, después de esta introducción, quiero pedirte de manera muy especial para tus hijos y tus hijas que están escuchando esta predicación, que nos des mucha sabiduría. Necesitamos tener una mente amplia, pero sobre todo tener claridad. No lo que dice el teólogo tal o el pastor tal. Necesitamos claridad, ¿qué es lo que enseña tu palabra? Por eso ilumina nuestra mente para poder comprender los textos bíblicos que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como el público del domingo, y yo siempre busco testigos para lo que yo digo, porque algunos creen que yo soy como las reinas de belleza, que le digo flores a los del domingo y no le echo flores a los del sábado. Paula es testiga que lo que estoy predicando hoy, el estilo de hoy, muy diferente al estilo de ayer. Paula, ¿es así o no es así? Total, mire, el público del domingo yo lo amo. Dígale, qué bueno que viniste el domingo, dígale. Bien, amados, la posición que voy a compartir hoy es conocida como calvinismo moderado. Calvinismo moderado. Muchos han querido seguir las doctrinas reformadas cuando estudian la Biblia, pero cuando llegan a ese punto calvinista de que Cristo murió solo por los escogidos, hasta ahí llegan y dicen, no, yo no puedo aceptar eso. Entonces se ha convertido en cierta manera como una piedra de tropiezo para muchos que han querido abrazar las doctrinas reformadas, porque hay textos que son muy claros, que Cristo murió por toda la raza humana. Entonces ese ha sido como el punto débil para algunos, porque si usted le pregunta a un bautista particular, pues ellos no van a decir que es su punto débil, no, ellos van a decir, esto es la fortaleza que nosotros tenemos. Entonces, el calvinismo moderado, preste atención, iglesia, básicamente lo que está enseñando es, el bautista moderado, nosotros no somos, y digo nosotros, yo, Renzo Espinosa, no somos arminianos. Para nosotros, para mí, para Renzo Espinosa, Cristo no murió por igual por toda la raza humana, no, señor. Porque yo encuentro textos muy claros que Cristo vino a morir por sus ovejas, que Cristo escogió y cuando Él vino, sabía muy bien por quién iba a morir. Entonces, por eso es que no soy arminiano, por eso soy un calvinista reformado y por eso soy un bautista reformado. Yo creo y enseño juntamente con otros teólogos que la muerte de Cristo es un pago real para satisfacer la santidad de Dios y sus demandas en contra del pecado de toda la humanidad. Cristo muere por toda la raza humana como una forma de pagar una deuda ante el Padre que el ser humano no podía pagar. Eso es lo que enseñamos los calvinistas moderados. Hay algunas variantes, pero esta es la que yo enseño. Ahora bien, esta provisión que es ilimitada, que es para todos los seres humanos, es solo aplicada a través de la fe en Jesucristo. Es decir, uno no nace salvo,
Ni siquiera los que somos predestinados y escogidos. Nosotros no nacemos salvos. No, llegará un momento en que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos lleva a los pies de Jesucristo. Y en el momento en que depositamos la fe en Jesús, en ese momento la provisión que era ilimitada, en ese momento esa provisión es aplicada, es decir, la salvación se aplica a nuestra vida. Entonces, todos nacemos condenados, solamente que en su momento el Espíritu Santo nos lleva ¿a quiénes? A los que son escogidos, a los que somos predestinados. ¿Estamos bien con eso? Bueno, entonces, para que entiendan un poquito qué es lo que enseñamos los calvinistas moderados, enseñamos que hay que nacer obviamente de nuevo. Si no nacemos de nuevo no somos salvos. Pero tiene que quedar claro, amados, y en esto no quiero equivocarme para que nadie me vaya a malinterpretar, que el ser humano no aporta nada a la salvación. Porque la misma fe que depositamos en Jesús, esa misma fe el Espíritu Santo vino y nos la colocó para que nosotros pudiéramos ser salvos. De hecho, los bautistas reformados, presbiterianos reformados, cristianos reformados en el mundo, creemos en ese texto bíblico, lo creemos a capa y espada, lo defendemos cuando Jesús dijo: nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Y ese no le trajere, que es una versión antigua, no le trae, es en el griego, si no lo trae, es como que nos doblega para llevarnos, porque en nuestra naturaleza pecaminosa nadie quiere buscar de Dios. Entonces, así que una cosa es la provisión de la salvación y otra muy distinta, la aplicación de la salvación. Entonces, si esto se le hace un poquito enredado, solamente vamos a resumirlo para entrar ya a mirar algunos textos bíblicos. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo por igual o murió solamente por los pecados de los escogidos de Dios? Esa es la pregunta que se hacen los calvinistas. Pero mis amados, con la posición que yo les estoy mostrando a ustedes, en contraste con las dos posiciones, nosotros tomamos una posición media. Es decir, creemos algo que enseñan los arminianos, es decir, murió por toda la raza humana. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Ya les voy a mostrar muchos textos bíblicos. Pero también creemos lo que enseñan los particularistas, los reformados, es que Él vino a morir por sus escogidos, por sus predestinados. Eso no lo enseñan los arminianos. Ahora sí, más enredados. Bueno, entonces, la posición que yo les voy a mostrar otra vez, repito, muere como representante de toda la raza humana, pero muere especialmente para aplicar la salvación a los escogidos de Dios. ¿Estamos bien? De aquí en adelante, cuando usted mire esta cruz, yo quiero que se dé cuenta que en el fondo hay una cruz más grande. ¿La están viendo? Esa cruz grande, quiero que siempre entienda el doble propósito de la muerte de Cristo. Cristo murió por toda la raza humana. Vean el fondo grande al final. Pero cuando vean la cruz en el centro, siempre recuerde que Cristo murió por ti de manera especial, porque eres un escogido y una escogida de Dios. ¿No le parece eso muy maravilloso? Yo anoche me gozaba viendo esa cruz. Y también tengo que confesarles algo, iglesia, que no lo dije ayer. Les voy a hacer una confesión, ¿sí? Esto se llama confesiones pastorales. Amados, el diseño que nosotros entregamos para hacer la cruz no era así. Algo pasó en el camino. Algo pasó. Ruth, tenemos, si alguien duda de mis palabras, tenemos los bosquejos, los bocetos, mejor. Y se los mostramos al carpintero. Nada que ver con lo que salió. Nada que ver. Era una cruz más pequeña. Ese fondo no lo había. Ese fondo grande, no, eso no estaba en el boceto. ¿Cómo terminó esto así? Amados, no me pregunte. Yo lo único que sé es que yo anoche atrás sentado en esa silla, yo me gozaba. Y yo decía, no puede ser, que esto encaja perfectamente con la predicación. Cristo muere por toda la raza humana
pero muere especialmente por los escogidos y las escogidas de Dios. Les voy a regalar entonces unos versículos para que entiendan nuestra posición como Redil Norte, que aunque somos calvinistas, aunque somos reformados, pero de aquí en adelante, si alguien nos pregunta, usted puede contestar tranquilamente, somos calvinistas de 4 puntos, no de 5. Los de 5 es ilimitada la expiación. No, para nosotros es ilimitada. Entonces, vamos a mostrar estos puntos. Número 1, si está tomando apuntes, todo lo que he dicho ha sido introducción. Este primer punto es: Jesucristo murió especialmente por sus escogidos. En el libro, si usted lo tiene, está explicado muy amplio. Yo no voy a extenderme demasiado porque ya en el libro está, pero les voy a mostrar unas citas bíblicas, poquitas. De hecho, ni siquiera toco aquí Juan 3:16 porque es un texto que yo lo explico en otras partes. Cuando el ángel se le apareció a José en sueños, ¿qué fue lo que le dijo? Mire lo que dice en Mateo 1:21. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. ¿Por qué lo iba a llamar Jesús? ¿Por qué? Porque él salvará. El versículo no dice a todo el mundo. No, son versículos que les voy a mostrar porque es que no somos arminianos. Por eso somos calvinistas, reformados, porque sí enseña que murió específicamente por un grupo de personas. Entonces dice, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Explicando la parábola del redil, una parábola de ovejas en Juan capítulo 10, Jesús dijo estas palabras: yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y yo pongo mi vida. ¿Por quién pone la vida a él? Por sus ovejas. Entonces mire que él sí murió especialmente por un pueblo, por un rebaño, por unas ovejas. Más adelante en el mismo Juan capítulo 10, en esta parábola, en los versículos 26 y 27, Jesús dijo: si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. No fue cualquier oveja por la que él murió fue por las ovejas escogidas de Dios, porque los que no se han escogido no son ovejas, son cabras. Así lo dice la Biblia, que cuando Cristo venga por segunda vez, separará la humanidad como separa el pastor de las ovejas y las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, y a las ovejas a la derecha le dirán: venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Ahora, Jesús habló de morir por sus amigos, no por toda la raza humana, en estos versículos. Dice Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Entonces, cuando uno mira este arsenal de versículos, muchos versículos, y de hecho hay más que no los vamos a explicar ahora porque quiero ser breve. ¿Qué dicen entonces los que están de este lado? Los bautistas particulares o presbiterianos particulares o cualquier cristiano que sea particular, que crea que Cristo murió solo por los escogidos, se basan en estos versículos. Entonces el problema es que no miran otros versículos, solo se quedan con esta parte. O sea, yo también creo en estos versículos, por eso tenemos una posición en el medio, moderada. Es decir, creemos que Jesús murió especialmente por sus escogidos. Vamos a mirar, Juan Pablo, si me colabora, pero con la diapositiva número 9. Vamos a ir hasta la 9. Perdón, hasta la 10. Hasta la 10. Voy a abreviar con ustedes algunas cosas. Vamos hasta el 10. Dice, después de Pablo explicar un poquito cómo es que somos salvos, que Dios nos escogió, nos predestinó, etcétera, etcétera. Entonces dice el versículo, estamos en Romanos capítulo 8, versículo 32. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por
todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Si uno mira el contexto del versículo 32 y mira los versículos 28 y 29, Pablo está hablando de los escogidos de Dios. Él está hablando de sus escogidos. Y lo mismo hace cuando escribe de los versículos 33 en adelante, versículos 33 y 34, que los vamos a leer. Dice: ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando ¿por quién? Por nosotros. No es por la raza humana, es por sus escogidos. Y tú y yo somos escogidos de Dios. Ahora, Jesús, y aquí es donde quiero mostrarles la posición porque nos llamamos calvinistas moderados. Porque nosotros creemos en una expiación. Ya se lo aprendieron, ustedes se volvieron ya aquí expertos, teólogos todos. Creemos en una expiación, a ver, les escucho, con la I, ilimitada. Es decir, para toda la raza humana. Y aquí va el segundo punto en esta mañana. Jesucristo murió por toda la raza humana. Antes de continuar, déjenme decirles algo que he venido compartiendo con ustedes. Algunas reglas de hermenéutica. La hermenéutica son las reglas para saber interpretar la Biblia o un texto cualquiera que sea. De hecho es una ciencia. Cuando hablamos de hermenéutica, la práctica de la hermenéutica es hacer exégesis, ¿ok? Pero uno de los peligros a los que nos vemos tentados para que un sistema teológico encaje bien es imponerle significado al texto. Me explico. Si hay algún versículo que no encaja con mi sistema teológico, entonces yo forzo el versículo para que se ajuste a lo que yo quiero que diga. ¿Me explico? Entonces, los bautistas particulares, los limitados, que enseñan que murió solo por los escogidos, cuando encuentran versículos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ellos entonces interpretan, haciendo exégesis, que la palabra mundo es el mundo de los elegidos. Y uno dice, oh, perdón, ¿y a dónde dice el texto que es el mundo de los elegidos? Entonces lo que voy a mostrarle a ustedes son versículos donde se dice claramente que Cristo murió por toda la raza humana. Ahora, ¿qué es lo que trata de evitar el bautista particular? Que si yo enseño que Cristo murió por toda la raza humana, entonces todos se van a salvar. No, la Biblia no enseña eso. De hecho, el mismo Jesús lo enseñó. Que ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por esa puerta, pero angosta y estrecha es la puerta que lleva a la salvación. Perdición enorme, salvación estrecha. O sea, no toda la raza humana se va a salvar. No, ni riesgos, eso no lo enseña la Biblia, jamás. Entonces, el que creamos que Cristo murió por toda la raza humana, no estamos diciendo que todos se van a salvar. Entonces, ahí es donde yo les voy a mostrar algunos textos. Para mí el texto que me ha ayudado y que fue el que me ayudó a cambiar de posición teológica es Romanos 5:18. Así que préstele atención a este pasaje. ¿Están conmigo? Le animo enormemente que traiga Biblia a la iglesia. Si no la trae en papel, porque usted ya es de otra era, usted es de la era digital. Y si cree que con personas como Renzo, que seguimos usando papel, somos Jurassic Park, no importa, utilice las APP, no importa, pero traiga Biblia, que su celular tenga Biblia, para que me acompañe. Romanos 5:18, ahí está. Dice Pablo, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. ¿Por quién resultó la condenación de todos los hombres? ¿De quién está hablando Pablo? De Adán y Eva.
Otra vez, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, y cuando dice todos los hombres, ¿son pocos? ¿Son muchos o son todos? Todos es todos. Todos es todos, por favor, no nos confundamos. Así también la comparación, dice Pablo, por un acto de justicia resultó la justificación de vida. ¿Para quiénes? Para todos los hombres. Si el primero hace referencia a Adán, el segundo hace referencia ¿a quién? A Jesucristo, el segundo Adán. Jesucristo, por su muerte en la cruz del Calvario, dio vida a toda la humanidad, es decir, la oportunidad de vida. No es que todos se vayan a salvar, pero mire el contraste, todos, está hablando de toda la raza humana. Lo primero entonces que notamos al ver el versículo que les estoy compartiendo es que Pablo está haciendo una comparación entre los efectos que trajo la transgresión de Adán y los efectos que trajo el acto de justicia de Jesucristo, los cuales afectaron a todos los seres humanos. A la misma vez, si miramos el pasaje, iglesia, si miramos el texto bíblico, este texto presenta un contraste entre la transgresión de Adán y la justicia de Jesucristo, donde el primero, es decir, Adán, trajo la condenación a todos los seres humanos y el segundo trajo la justificación de vida para todos los seres humanos. Mis amados, un principio de interpretación que debemos de tener siempre en cuenta para no correr el peligro de hacer eisegesis, que les compartí en estos días, ustedes ya son expertos. Eisegesis es una práctica que no es exégesis. Eisegesis es imponerle significado a un texto bíblico, mientras que exégesis con X es dejar que la Biblia hable. ¿Qué dice la Biblia? No qué pienso yo, no qué creo yo, no. ¿Qué dice la Biblia? Por eso hay un principio hermenéutico que dice: la Biblia se interpreta a sí misma. Si en la Biblia yo encuentro que está hablando de todos y que en el contraste está hablando de todos los seres humanos, pues eso es lo que dice la Biblia. Ay, pero venga, y yo que siempre creí que él había muerto solamente por las ovejas, y entonces no, entonces ahí todos, debe ser todos, todas las ovejas. ¿Sí ve las conclusiones, cómo uno empieza a forzar para que un texto diga algo que se ajuste a mi posición teológica? Pues yo estaba en esa orilla hace algunos años. Entonces la Biblia es su mejor intérprete, mis amados. El otro error que nos va a ayudar a evitar, es decir cosas que la Biblia no dice, mis amados, es que nosotros a veces tratamos en cierta medida como de justificar algunas palabras y que le tratamos como de darle un significado como particular, como especial, que a veces ni siquiera está en el diccionario bíblico ni en cualquier diccionario. O sea, nosotros mismos nos inventamos definiciones para que se encaje sobre nuestro sistema. Algunos lo llaman para justificar una posición teológica. Entonces yo a veces he leído libros, comentarios de algunos teólogos particularistas, y entonces dicen: todos realmente no significa todos. Y dicen: si aquí dice todos los seres humanos, realmente no es todos los seres humanos. Entonces uno dice: ¿cómo así? Si aquí dice todos los seres humanos, es todos los seres humanos. Entonces deje que la Biblia hable, deje que la Biblia... Es más, por eso el problema que tenemos, amados, cuando nosotros nos dejamos guiar por las eisegesis, es que nos volvemos muy lógicos. Y hay cosas que yo acepto en la Biblia, no porque las entienda y no porque encajen en mi lógica, sino porque están en la Biblia. Voy a colocarles un ejemplo bien sencillito que yo comparto. Por un lado se nos dice que Jesús es hombre, pero por otro lado se nos dice que Jesús es Dios. Entonces hay un problema cuando yo solamente veo versículos donde dice que es Dios, puedo llegar a la conclusión que Él es Dios, pero que no es hombre. Pero si me quedo viendo solo versículos donde me dice que Él es hombre, termino diciendo entonces Jesús es hombre, pero no es Dios. La doctrina cristiana, de sana doctrina, dice: Jesucristo es una sola
persona, pero con dos naturalezas, 100% divino, 100% humano. Que eso no suena como muy lógico, a mí qué me importa. Eso sonó feo, ¿cierto? Pero está en la Biblia. Otro problema para que usted vea que uno no se puede dejar llevar por la lógica, la Trinidad. Si yo estudio al Padre, Él es Dios. Si estudio al Hijo, Él es Dios. Si estudio al Espíritu Santo, Él es Dios. Conclusión, ¿creemos en tres dioses? No. Nosotros no somos triteístas. Nosotros creemos en un solo Dios vivo y verdadero, porque eso es lo que enseña la Biblia, que no hay sino un solo Dios. Renzo, ¿y entonces cómo explica uno eso? Si 1 más 1 más 1 da 3, creemos en 3. Por eso algunos que no son trinitarios dicen que nosotros creemos en un Dios de 3 cabezas. Así nos critican los pentecostales unitarios. No, es que hay otra forma de verlo. No diga 1 más 1 más 1. 1 por 1 igual 1. Es un misterio. Es un misterio. No hay sino un solo Dios, pero se ha dado a conocer a través de 3 personas. Renzo, ¿usted por qué se metió en eso? Me metí en esto para mostrarles un ejemplo. Él murió por sus ovejas. ¿Cómo voy a rechazar versículos que me dicen que murió por toda la raza humana? No, pues creo los dos. Creo los dos. El fondo y el que está en el centro. Ahora sí, ¿vamos bien? Creemos en los dos. Eso es lo que estoy tratando de mostrarles a cada uno de ustedes. Ahora bien, sigamos otra vez con el versículo 18. Si al estudiar el versículo 18 de pronto no queda claro que Jesucristo murió por toda la raza humana, tenemos que mirar el contexto. Y otra vez, otra regla de interpretación, ustedes que ya son estudiantes de la Biblia. Un texto fuera de contexto es un pretexto para otro texto. ¿Se lo aprendió? Entonces, hay que mirar el contexto anterior y posterior. Entonces, como usted ya tiene Biblia ahí, lo primero que observamos cuando miramos los versículos anteriores, versículos 1 al 11, hablan de los beneficios de creer en Jesús. Luego nos encontramos con otra sección en el capítulo que va de los versículos 12 hasta el 21. Pero si nos fijamos bien, los versículos 13 al 17 son una extensión de la declaración de Pablo en el versículo 12. Versículo 12 lo vamos a mirar en pantalla. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿de quién está hablando? De Adán. Y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió. Estamos hablando de la extensión de la muerte de Cristo en esta mañana. ¿Se extendió a quién? A todos los seres humanos, porque todos pecaron. Capítulos anteriores, saben ustedes, versículos de memoria de Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos, por cuanto todos pecaron, todos. El versículo inicia con la conjunción por tanto, por esta razón, así pues, no importa cómo se traduzca, donde Pablo se está refiriendo a lo presentado en la sección anterior, es decir, sobre los beneficios de creer en Jesús. Ahora lo que Pablo hace es declarar que el pecado entró en el mundo por un hombre, y que por el contexto está hablando obviamente de Adán. Y la palabra que usa Pablo para mundo es cosmon, de donde viene cosmos con K. Y cuando la Biblia habla de cosmon o cosmos, está hablando del planeta, está hablando de la raza humana, de todos. Entonces luego Pablo nos va a hablar que por el pecado de Adán la muerte se extendió a todos los seres humanos. Ahora, de nuevo aquí, todos los hombres está hablando de todos los seres humanos, es decir, toda la raza humana, y en eso están de acuerdo aún los bautistas particulares, que Pablo está hablando
del pecado que se extiende a toda la raza humana. ¿En dónde está el problema de los particularistas, de los bautistas particulares? Que en este mismo pasaje, ya cuando se habla de la muerte de Jesús, entonces cuando aparece la palabra mundo, ya no lo interpretan como lo interpretan acá, siendo el mismo término griego, increíble, ¿no? Siendo lo que es el prejuicio teológico. Si aquí el término dice mundo y se refiere a toda la raza humana, si en el mismo pasaje vuelve a aparecer la palabra mundo para hablar de la muerte de Cristo, ¿de quién está hablando? No solo de las ovejas, de toda la raza humana, que incluye por supuesto las ovejas. Por eso la posición del calvinismo moderado, no tenemos problemas para decirle a cualquier persona: Cristo murió por ti. El bautista particular sí tiene problemas con eso. Una persona que crea que solamente Cristo murió por sus escogidos, ¿cómo le va a decir a otra persona: Cristo murió por ti, sin saber si es escogido o no es escogido? ¿Sí ve el problema? Pero la Biblia no nos deja con ese problema. La Biblia nos dice que Cristo murió por toda la raza humana. En ese sistema teológico, repito, cuando los calvinistas encuentran el término mundo o el término muchos, entonces está hablando para ellos solamente de los escogidos. No voy a seguir hablando de esto, mis amados, pero solamente quiero mostrarles otros textos bíblicos ya para redondear la predicación de esta mañana. Repito, hay muchos más textos bíblicos, pero les voy a mostrar unos textos bíblicos que, amados, tiene que ser uno muy dogmático. Tiene que ser uno, en cierta manera, cerrado a un sistema teológico y no darse la oportunidad que la Biblia se interprete a sí misma, como me ha pasado a mí, como le ha pasado a muchos, que siendo particularistas, leyendo estos versículos, nos tocó decir: definitivamente la Biblia enseña que Cristo murió por toda la raza humana. Mire este versículo que les voy a mostrar. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Mire lo que hace Pablo en esta cartica. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién? Por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Bautistas, mis hermanos de los otros rediles, interpretan ahí que se dio en rescate por todos. ¿Qué dice un redil de estadio? ¿Qué dice un redil poblado? ¿Qué dice un redil sur? Por colocarles un ejemplo, dicen que ahí todos es todos los elegidos, los escogidos. No, señor, le voy a mostrar que no es así. Los amamos, son nuestros hermanos, pero no estamos de acuerdo. Pero yo le voy a mostrar por qué no estamos de acuerdo. Cuando Pablo dice en rescate por todos, está haciendo alusión a toda la raza humana y no solamente a algunos. Está hablando de la muerte de Cristo por los escogidos y los no escogidos. El mismo contexto nos va a ayudar a saber de quiénes está hablando Pablo. Vamos a mirar entonces el contexto. Les invito a mirar el contexto. Vamos a mirar el versículo 1. Cuando Pablo empieza a hablar de esto que les estoy compartiendo. Recuerden que leí 5 y 6, pero vamos a mirar el contexto. Cuando él empieza en el versículo 1, Pablo dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por toda la raza humana. Entonces, si el versículo 1 me dice que es por toda la raza humana, ¿por qué todos ahí es toda la raza humana? Pero ¿por qué todos en el 5 y el 6 no es toda la raza humana? En francés, ¿vous me comprenez? Sí, yes, s'il vous plaît. ¿Estamos bien? Otra vez. Versículos 3 y 4 nos va a decir el por qué hacerlo, por qué orar por todos los seres humanos. Mire lo que nos dice versículos 3 y 4, contexto. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y de quién está hablando?
de toda la raza humana. Entonces, las reglas de la hermenéutica no nos permiten interpretar este todos como haciendo alusión solo a los escogidos. Estaríamos violando reglas de interpretación. Yo estudié en un seminario bíblico y de la materia que yo más me especialicé fue en hermenéutica. De hecho, la tesis de grado que yo hice fue de hermenéutica. Yo hice mi tesis de grado y titulé, que fue el insumo para este libro, El arte sagrado de la predicación. Así lo titulé, mi tesis de grado. Si en algo he gastado mis esfuerzos a lo largo de los años, es ser sano en la interpretación bíblica, no imponerle significado bíblico, no imponerle mi propio significado. Entonces, muchos particularistas, ante la dificultad de interpretar el todos de los versículos 4 y 6, sin violar su sistema soteriológico, se van por las ramas, diciendo que Cristo realmente no murió por todos los hombres en general, sino que Cristo murió por toda clase de gente y por gente de toda condición, pero que Él no murió por cada persona en particular. Eso es darle vueltas y vueltas simplemente para no decir lo que no quieren decir. Porque sencillamente, si aceptan que el todos aquí es por toda la raza humana, se le cae su sistema teológico. Van a tener que volverse bautistas ilimitados, no limitados. Y eso es lo que muchos no quieren hacer, porque sienten que se está como violando, que están siendo como infieles a un sistema teológico. No, para nada. Yo me siento orgulloso de ser reformado. Me siento orgulloso de seguir las líneas reformadas. Pero creo que Cristo murió por toda la raza humana. Mire, vamos a mirar otro texto bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Por favor. Y quiero que de aquí en adelante ese texto bíblico lo subraye, porque nos va a acompañar por muchos años. Cuando nos pregunten qué creemos en esta iglesia con respecto a la muerte de Cristo, yo quiero que ese texto se lo aprenda de memoria. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Nos encontramos con un versículo que encaja con los dos. ¡Qué belleza! Entonces, cuando vea esta cruz y mire el fondo está hablando el Salvador de todos los seres humanos. Pero cuando mire el centro, especialmente de los creyentes. Pablo categóricamente me está diciendo que Dios es el Salvador de todos los seres humanos, pero que un propósito especial es que Él murió por los escogidos, por los creyentes. Bien, amados, conclusiones. Nosotros como Redil Norte enseñamos que Cristo murió por toda la raza humana, pero que murió especialmente por sus escogidos. No somos arminianos, pero tampoco somos calvinistas de 5 puntos. Somos reformados de 4 puntos. Y algo que no dije ayer. Yo les compartí a ustedes que la bautista particular venía de Inglaterra y que básicamente cuando nace en 1644 fue con la influencia de los puritanos. ¿Se acuerdan que les hablé de los puritanos? De ellos vamos a hablar el próximo año. Cuando hablamos de los puritanos, estamos hablando de una serie de hombres que fueron teólogos y reaccionaron frente a una cantidad de cosas que todavía enseñaba la iglesia tradicional, que no se habían desprendido de cosas. Entonces hablaron mucho de la santidad. Por eso se les llama puritanos en esa época, porque hablaban de la consagración. La mayoría de puritanos, hay una lista larga de puritanos, no fueron particularistas. Ellos enseñaron que Cristo murió por toda la raza humana. Hay un puritano muy famoso, por eso cuando a mí un colega reformado me cuestiona, porque yo he tenido mis discusiones, y me cuestiona diciéndome que yo no soy calvinista, que yo no soy reformado. Una vez alguien me dijo que yo era arminiano. Yo le dije, definitivamente usted no sabe lo que está hablando. Yo soy un reformado de cepa, de traca mandaca, como dicen algunos. Yo no soy arminiano, fui arminiano,
Y ante el arsenal bíblico de que el hombre no aporta nada a la salvación, yo caí rendido frente a ese sistema teológico. Yo dije, no, yo dejo de ser arminiano y me volví reformado. Entonces sí soy reformado, pero yo defiendo mis convicciones. Entonces lo que le estoy diciendo, puritanos como Juan Bunyan. Juan Bunyan fue el que escribió El progreso del peregrino, uno de los libros más traducidos y leídos en todo el mundo. Y Juan Bunyan era de la posición de que Cristo murió por toda la raza humana, pero especialmente por los escogidos. Dentro de los teólogos reformados, si alguien está escuchando esta grabación y es un colega de los otros rediles o de otra iglesia, por favor, déjeme decirle con mucho amor que esta posición es bíblica y es reformada. Solamente que muchos siguen la línea de John Owen, que fue una línea muy dura calvinista y dijo cosas que ni siquiera Calvino dijo. Pero de eso hablaremos el próximo año para que sepan quién fue John Owen. Pero el contemporáneo de John Owen fue Richard Baxter. Y Richard Baxter es muy amado por los teólogos reformados. Y Richard Baxter es de la posición que yo estoy compartiendo. Cristo murió por toda la raza humana, pero especialmente por los escogidos. Yo no estoy solo en esta interpretación. Termino, amados, regalándoles un versículo bíblico, por favor. Segunda de Pedro 3:9, que es la aplicación que quiero dejarles en esta mañana para que terminemos con una adoración y alabanza al Señor. Segunda de Pedro 3:9, Pedro dice, hablando de la segunda venida del Señor, que algunos estaban diciendo que Él ya no venía, entonces Pedro les escribió, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si le pregunta a un calvinista particular, dice, no queriendo que ningún escogido se pierda. No, el versículo hay que interpretarlo como está, no queriendo que nadie. Por eso se nos ha mandado a predicar el evangelio a todo el mundo. Por eso no tenemos problemas los calvinistas moderados en predicar el evangelio y en llamar a la gente al arrepentimiento. Charles Spurgeon, hoy el sermón lo cambié totalmente. Charles Spurgeon, conocido como el último puritano, amado por los reformados y no reformados. Charles Spurgeon fue criticado en su época porque lo acusaban de ser arminiano cuando él era un reformado de Tracamandaca. ¿Sabe por qué lo criticaban? Porque él llamaba a la gente al arrepentimiento. Él le decía a la gente, Cristo murió por ti, arrepiéntete de tus pecados. Y por eso lo juzgaban y decían que él era arminiano. Amados, así nos critiquen, así nos juzguen, esto es lo que enseña la Biblia y esto es lo que nosotros vamos a seguir predicando en esta iglesia. Amén. Vamos a orar, démosle gracias. Dele gracias al Señor por la salvación que Cristo te ha regalado. Dígale, Señor, gracias por ser uno de tus escogidos, por ser una escogida de Dios, por pertenecer a tu rebaño. Gracias, Jesús, porque cuando viniste específicamente a morir por mí. Gracias. Alaba, adora el nombre del Señor en esta mañana. Pero yo quiero que se vaya con una enseñanza clara en esta mañana. El amor de Dios es tan grande. Cristo derramó la sangre por toda la raza humana, porque Cristo pagó la deuda que tenía la humanidad. Si bien es cierto, no toda la raza humana se va a salvar, pero Cristo murió por todos los seres humanos. Señor, gracias porque esto nos permite entender el mensaje de la salvación y que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que decirle a todas las personas que se arrepientan, que se conviertan de sus pecados y que crean en un Dios vivo y verdadero, que crean que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Adoremos a Jesús en esta mañana, adorémoslo, exaltémoslo a través de este cántico. Eternamente
interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó, y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó, y hoy estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al Santo de los Santos entrar. Sentarme allí donde tu misericordia me hace descansar, donde tú eres mi hogar. La cruz es la llave que me permite traspasar el velo y llegar donde tú estás, al Santo de los Santos entrar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al Santo de los Santos entrar. Y verte a ti y verme en ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti y verte a ti y verme en ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti y verte a ti y verme en ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al Santo de los Santos entrar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al Santo de los Santos entrar. Jesús, tú eres la llave.
persona que nos ha permitido poder entrar ante tu presencia, Señor. Y hoy, Padre Santo, podemos venir ante tu altar confiadamente, Señor, y poder, Señor, adorarte, y poder, Señor, exaltarte. Oh Padre Santo, gracias por ese regalo que tú nos has dado, que ha sido la salvación, Señor. Y hoy, Padre Santo, podemos levantar nuestras voces, podemos levantar nuestras manos, Señor, diciendo que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor. Te damos la honra y el honor a ti, Señor. Así que, iglesia, levanta tu voz. Levanta tu voz, levanta tus manos y exáltale al Señor en esta mañana. Si puedes darle un fuerte aplauso al Señor en señal de gratitud a Él, porque por Él podemos entrar confiadamente. ¿Y cuántos se gozan delante del Señor? Amén.